título del trabajo es Papel de las emisiones directas de la ganadería en España en la estabilización de las temperaturas globales. El trabajo se enfoca dentro del contexto político de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, que ahora mismo es el Acuerdo de París. Y este acuerdo, entre otras cosas, establece un marco global para evitar un cambio climático peligroso, limitando el calentamiento global a un nivel muy por debajo de 2 grados centígrados y realizando esfuerzos para limitarlo incluso a 1,5 grados centígrados. Esta es la evolución de la temperatura global desde la época preindustrial y en el gráfico se muestra el cambio porcentual de la temperatura desde 1850 hasta la actualidad. Se estima que estamos ya entre 0,8 y 1,3 grados por encima de la temperatura preindustrial. Por tanto, parece claro que para frenar este crecimiento de la temperatura es clave reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en todos los sectores de la economía. Así es también para la agricultura y más concretamente para la ganadería, que es lo que nos acontece aquí hoy, y se espera que también tenga una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para acompañar nuestros esfuerzos a estabilizar las temperaturas globales como establece el Acuerdo de París. La pregunta aquí pertinente sería, ¿cuánto tendría que reducirse en la ganadería en España para este propósito? ¿Y cómo tendríamos que hacer para calcularlo? Y es aquí donde entra el concepto de cero neto del Acuerdo de París. Este concepto se ha elaborado específicamente para el contexto de emisiones de dióxido de carbono. Se basa en la información del quinto informe de evaluación del IPCC, donde se demuestra que hay una relación prácticamente lineal entre la cantidad de CO2 emitido de forma acumulada y la temperatura resultante en la atmósfera. De esto se deduce que para estabilizar las temperaturas la cantidad neta de dióxido de carbono emitido tendría que descender a cero. Y así lo reconoció el Acuerdo de París, en el que el artículo 4 se refiere a lograr un equilibrio entre las emisiones antropogénicas y las absorciones por los sumideros de gases en la segunda mitad de este siglo. El cero neto está claro, por tanto, para el CO2. Pero ¿qué pasa con el metano? El metano es un gas distinto al CO2. Mientras que el CO2 permanece en la atmósfera durante miles de años, el metano es de vida corta y permanece aproximadamente unos 12 años. Entonces, por tanto, no existe una relación similar a la del CO2 con la temperatura. Para entender un poco cómo se relacionan las emisiones de diferentes gases de efecto invernadero de carbono con el calentamiento de la atmósfera, llevamos un tiempo realmente intentando usar el concepto de una bañera como la analogía de la concentración de los gases en la atmósfera. Podemos pensar que el stock de CO2 en la atmósfera es como una bañera llena de agua. La bañera es la atmósfera, el agua es la concentración de CO2 atmosférico, el chorro del grifo son las emisiones de CO2 y el desagüe representa la capacidad natural para retirar el CO2 de la atmósfera. Antes de la revolución industrial, la cantidad del chorro de agua que salía del grifo era la misma que la que se iba por el desagüe y por eso había un equilibrio, de modo que el nivel del agua en la bañera no cambiaba y así sucedía con la concentración de CO2 en la atmósfera. ¿Qué pasó con la revolución industrial? Las emisiones de CO2 se incrementaron muchísimo y este equilibrio se fue rompiendo de forma muy rápida y hizo que saliera mucha más agua de este grifo, haciendo que la concentración de CO2 o la bañera se llenara muy rápidamente y creciera hasta el calentamiento actual de la Tierra. En el informe especial del IPCC sobre el calentamiento de 1,5 grados, las emisiones globales de CO2 debieran alcanzar el cero neto en aproximadamente 2050 para estabilizar el nivel de esta bañera. En este caso querría decir que se cierra completamente casi el grifo para 2050 para que la bañera no se desborde, que es lo que se llama el cero neto de CO2. Para el metano biogénico es una cosa distinta, es una historia distinta. Y es así porque el metano solo está en la atmósfera unos 12 años. Y de esta forma podemos considerar que el agua que se va por el desagüe es muy grande y prácticamente la misma que sale del grifo siempre que las emisiones anualmente no cambien su tasa, su velocidad de emisión. En la actualidad esto no ha sido así y sí que hemos aumentado las emisiones año a año de metano y por eso la concentración de metano en la atmósfera ha seguido creciendo. Este tipo de conceptos, sobre todo hablando de CO2 por la bañera, en parte refleja cómo la mayor caída de CO2 causada por el fenómeno del COVID no está reflejada en la bajada de los niveles de las concentraciones de CO2 en la atmósfera. Hemos cerrado el grifo de la bañera, por ejemplo, en el confinamiento más duro, hemos disminuido las emisiones de CO2, pero no han sido suficientes. El grifo se ha cerrado un poquito, pero sigue siendo el desagüe mucho mayor que lo que sale del grifo. Así, en este punto,
llego a los objetivos el objetivo principal de este estudio, que es determinar, como hemos dicho antes, cuántas emisiones se tendrían que reducir en el sector ganadero en España para añadir cero de temperatura o calentamiento añadido. Y para ello vamos a usar un marco, una metodología donde vamos a utilizar unas emisiones que se llaman emisiones equivalentes a calentamiento. Es un marco de emisiones denominado de GWP Estrella, desarrollado muy recientemente, en el cual se puede estimar la temperatura global añadida por la actividad. Esto se diferencia un poquito con la metodología convencional de GWP100, que no somos capaces de vincular las emisiones con la temperatura. Se necesitan datos para metano de por lo menos 20 años antes de la fecha en la cual vamos a empezar a estimar, a analizar. Así que la referencia será 2010 inicial, ya que tenemos datos desde 1990 solo. Entonces, bueno, parte de los resultados los tenemos aquí para toda la ganadería. Se estimaría que necesitaría una reducción de 0,5% cada año de metano y de N2O. Esta sería suficiente para no añadir más calentamiento adicional desde el año 2010 hasta el año 2050. Así, si expresamos estas emisiones en forma de emisiones de CO2 equivalentes acumuladas, tendríamos que para el periodo 2010-2050 podríamos emitir en la ganadería aproximadamente 1 gigatón de CO2 equivalente para tener finalmente unas emisiones equivalentes a calentamiento cero, y lo que se traduciría en una temperatura adicional de cero desde 2010 a 2050. Podemos ver este resultado para diferentes especies, por ejemplo, para rumiantes. Aquí tenemos, por ejemplo, las emisiones que debieran darse como máximo con el fin de que esta actividad resultara en un cero de calentamiento adicional desde el año 2010. Estas emisiones están expresadas en CO2 equivalentes, que es en azul y en rojo en las columnas, y en verde sería la evolución del calentamiento adicional resultante de esta trayectoria de emisiones. Así por especies, mientras que el vacuno de leche y el ovino, debido a que en los últimos años han reducido sus emisiones, los anteriores a los que estamos estudiando, se podría incluso aumentar ligeramente sus emisiones anuales y aún no adicionar temperatura extra a la atmósfera. El caso del vacuno de carne y el caprino, sobre todo el vacuno de carne, sí que se tendría que dar una reducción muy grande, por ejemplo, el vacuno de carne casi un 1,5% anualmente, para realmente llegar a neto cero en el 2050 de calentamiento. En el caso de las especies monogástricas, en cerdos y aves, también habría que darse una reducción de emisiones para alcanzar el cero neto de calentamiento añadido desde 2010 hasta 2050. En el caso de las aves sería especialmente alta la necesaria reducción, ya que una parte muy importante de sus emisiones son en forma de gases de vida larga de óxido nitroso, y que por tanto necesita reducciones más grandes para que en el año 2050 pueda verse reflejado en una reducción de calentamiento añadido. Estas gráficas siguientes, que serían ya las últimas, se muestra para los diferentes sectores del inventario español cuál es el correspondiente resultado en temperaturas añadidas de reducir las emisiones anualmente. En la línea roja se muestra para los diferentes escenarios las emisiones, cómo se están decreciendo. Así se puede observar que los sectores donde las emisiones de metano son mayoritarias, el sector agrícola y el sector de los residuos, necesitarían unas reducciones anuales aproximadamente del 1 al 1,5% al año para llegar a cumplirse el requisito de añadir cero calentamiento adicional a la atmósfera, que es aquí donde se ve estas en naranja, que es sobre todo el metano, que llega casi a cero. Por el contrario, si nos fijamos en el sector de energía y en el sector de transporte, veríamos que cualquiera de esas reducciones de emisiones, que son comparables con las reducciones de emisiones de la agricultura y el sector de los residuos, no generarían una reducción de calentamiento añadido similar, sino que todavía estarían añadiendo bastante calentamiento a la atmósfera. Así, para concluir, nuestro estudio ilustra con un ejemplo real cómo el GWP Estrella, la metodología, proporciona un método mejorado para evaluar el impacto del metano en el calentamiento de la atmósfera. Crea objetivos viables para lograr el aumento máximo obligatorio de 1,5 grados en la temperatura promedio para 2050 y permite evaluar las políticas actuales propuestas para tales objetivos. Creemos que es especialmente importante este estudio cuando se evalúan climáticamente los diferentes sectores económicos de un país, sobre todo permitiendo comparar sectores a nivel climático con diferentes perfiles de gases de efecto invernadero. Con esto acabo, dejo aquí algunas publicaciones científicas y de divulgación, así como un vídeo relacionado con el estudio, los links. Muchísimas gracias.